este 2020, los que probablemente serán los días más extraños de nuestra vida. Todo está del revés y también la Semana Santa, lo que nos obliga a celebrarla de forma virtual. Debo agradecer a Manuel y Naranjo y a la Junta de Hermandades el haberse acordado de mí para este acto. Es un honor para mí hacer lo que sea por Almodóvar, mi pueblo al que siempre llevo en el corazón, y de corazón he escrito estas páginas. La Semana Santa es tiempo de procesiones. Estos actos, a caballo entre lo religioso y lo tradicional, ponen al penitente con su cara cubierta en una inmejorable situación para mirar con distancia lo que le rodea y al mismo tiempo mirar hacia Dios y hacia su interior. Hace casi 2000 años, el propio Jesús de Nazaret inició su semana de pasión con una procesión a lomos de una borriquilla. Nos dio la primera lección de amor de las muchas que seguirían en los días venideros. Dios mismo entró en la ciudad santa a lomos del más insignificante y sufrido de todos los animales domésticos. Aquella procesión debió ser alegre, como lo siguen siendo las procesiones de Domingo de Ramos actuales. Estoy seguro que el tamaño de las ofrendas era más pequeño que el de las que llevábamos los niños almodovenses de mi época. Es humildad lo que Jesús nos pide a los hombres. No es la humildad una de las virtudes teologales, pero deberíamos colocarla en un lugar muy destacado, porque si lo pensamos bien, es la puerta por la que entrarán todas las demás virtudes. Allá en Jerusalén, la semana se iría deslizando poco a poco hacia la tragedia. Jesús, como en otras ocasiones que nos muestra el Evangelio, reunió a los suyos en un banquete. Y es curioso, les indica a través de otra borriquilla el lugar en el que va a celebrarse. Una Pascua más debieron suponer 11 de aquellos hombres. Solo 2 personas de aquellos 13 sabían que iba a ser la última Pascua. El Cordero le debió saber tan amargo a Jesús como las verduras que según la tradición judía lo aderezaban. Esa cena fue la cena de la traición. Cabe preguntarnos las veces que hemos traicionado a Jesús, por dinero, como Judas, por poder o incluso por cobardía, a enfrentarnos con situaciones comprometidas. Da igual, la cuestión es que le traicionamos y encima Él va y nos perdona. Solo tenemos que pedírselo. Pedir a Dios perdón es fácil, pero debemos salvar un pequeño obstáculo. Tenemos que ser humildes. ¿Se ahorcó Judas por no ser humilde? ¿Le había perdonado Jesús si se lo hubiese pedido? Nuestra religión es la religión del perdón, como nos dice el Padre Nuestro. Pero para perdonar y para que se nos perdone, no hay otro camino. Hay que perder nuestra vergüenza ante Dios, veamos lo que veamos dentro de nosotros y compartirlo con Él. Tras esa última cena en la que firmó un pacto de permanencia con nosotros hasta el fin de la historia, dio comienzo la segunda procesión de Jesús, desde el cenáculo hasta Getsemaní, un lugar apartado y tranquilo al que Jesús llevó a los apóstoles a orar. Qué difícil es orar. Lo fue hasta para aquellos primeros cristianos que se durmieron hasta 3 veces. Jesús vuelve a ser comprensivo y aunque angustiado por lo que se le venía encima, les perdona su debilidad. El modo de vida actual es como el sueño de los apóstoles, no nos ayuda a orar. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, viven pegados a unos auriculares o a las pantallas de los teléfonos móviles, viendo y oyendo cosas intrascendentes. Cualquier insignificancia nos distrae, y las prisas para no ir a ningún sitio nos agobian. San Juan de Ávila, en una época sin móviles, televisiones ni otros elementos tecnológicos, les pidió a sus padres un lugar apartado de la casa para orar y estuvo 3 años recluido voluntariamente en la oscuridad de una cueva rezando. La oración no es solo una conversación con el Padre, es una conversación a 3. Dios, nuestro yo profundo y nuestro yo cotidiano. Cuanto más se acerquen estos 2 últimos personajes entre sí, mayor será nuestro equilibrio interior y mayor sintonía habrá con el Señor. Por eso,
La oración también nos ayuda a conocernos mejor. Nos quejamos de que la sociedad está cada vez más desquiciada. ¿Podrían ir por ahí los tiros? Jesús sabía lo que tendría que padecer y como hombre que también era, tuvo miedo. Pongámonos en su propia piel o en la de tantos hombres como han padecido situaciones semejantes a lo largo de la historia, o tantos otros que viven en lugares en los que la vida vale muy poco. El jueves por la tarde desfila este paso en el que el ángel ofrece a Jesús el cáliz de su pasión. Los tres primeros evangelistas narran su oración con el Padre. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga su voluntad, mi voluntad, sino la tuya. En este momento tremendo, Jesús se pone en manos del Padre. Es como si a partir de ahora esa fe actuara como un bálsamo para mitigar los dolores que le quedarían por sufrir. Todos llevamos una cruz en nuestras vidas, enfermedades, muertes, desengaños o injusticias marcan el inicio de nuestra particular oración en el huerto. Y quizá en demasiadas ocasiones, cuando nos enfrentamos a esas cruces, nuestros ojos se quedan solo en ellas y la desesperanza puede terminar agobiándonos. Le pedimos a Dios que pase de mí este cáliz y nos quedamos ahí, lamentándonos y llorando nuestra desgracia. Incluso tenemos la osadía de decirle cómo nos tiene que ayudar. Si continuásemos la plegaria del mismo Jesús, estaríamos poniéndonos como Él mismo hizo, en manos de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos mostró lo que debemos hacer para que Él mismo nos ayude a cargar con nuestras cruces. Lo que pasa es que no se lo contamos, ni le pedimos que nos ayude como Él quiera. Muchas veces tenemos esa tentación de decirle que nos saque de un apuro directamente, y a lo mejor ese apuro lo utiliza Dios para corregir nuestra vida. Tras la oración en el huerto, prenden a Jesús y se inicia así otra procesión hacia la pasión propiamente dicha. No nos hablan los evangelios de lo que la Virgen María en esos momentos hacía, pero sí que podemos adivinar su rostro al enterarse de la detención de su hijo. Las caras de Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora de la Merced, que desfilan por las calles de Almodóvar, nos muestran la expresión del dolor, aunque María aún debía mantener la esperanza de que liberasen a su hijo. Desde el prendimiento de Jesús hasta aquel primer Vía Crucis, Jesús se enfrenta a los poderes públicos, los sumos sacerdotes y Roma. Esta es otra cruz que también nos puede caer encima. ¿Cuántos inocentes son víctimas de injusticias, de persecuciones mediáticas o incluso de montajes, como le pasó a aquel inocente durante la primera Semana Santa de la historia? Ya en aquella época, incluso sin los potentes medios de comunicación actuales, se manipulaba a la gente. ¿Cuántos de los que acompañaron a Jesús entrando en Jerusalén el domingo gritarían unos días más tarde que soltara a Barrabás? Es que el hombre es así, y por ello tuvo que venir el Hijo de Dios al mundo, en aquel establo de Belén, porque nosotros solos no tendríamos arreglo. Siguen las procesiones de Jesús por las calles de Jerusalén hasta terminar en el pretorio ante Poncio Pilato. Qué poco han cambiado las cosas desde aquellos días. El político se encuentra ante un dilema. ¿Hago justicia o hago lo que conviene? Pensemos en los jueces y cargos públicos que a lo largo de la historia o en la actualidad han tenido que enfrentarse a dilemas semejantes. Unos los han resuelto de una manera y otros de otra. Pilatos estaba convencido de la inocencia de Jesús y hasta su propia esposa, según nos cuenta San Mateo, le dijo que lo soltase, que en sueños había sufrido mucho por ese inocente. Pilato optó por una salida muy poco airosa, aunque políticamente correcta. Se lavó las manos y dio a elegir al pueblo entre Jesús y un malhechor. Tras ordenar flagelarlo, lo entregó para que lo crucificase. La imagen de Jesús atado a la columna que acompaña a la hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad nos representa esta escena de la pasión.
aunque el escultor no muestra en ella su crudeza. La flagelación era un castigo muy duro. Nadie lo ha representado con más realismo que Mel Gibson en su famosa película La Pasión de Cristo. A Cristo crucificado le vemos en nuestras calles en la madrugada del Viernes Santo. Es la imagen del Cristo de la Caridad, casi debería decir de mi Cristo de la Caridad, porque la preparación de esta procesión la vivía desde el primer año junto a mi padre todas las mañanas de Jueves Santo. Allí acudían otros hermanos, Pepe Rey, Eduardo Cervera, Jesús Ángel, Eduardo, Ángel, Pepe Calvo, José Anguita y los hermanos Corchado, José Sendarrubias, Lara y tantos otros que me dejo y a los que no quiero ofender con mi olvido. Aquellas mañanas eran para mí las mejores del año sin duda alguna. El Cristo de la Caridad representa a Jesús aún vivo. Sus ojos abiertos manifiestan al mismo tiempo sufrimiento y perdón. Perdón para los que le llevaron a la cruz y perdón por extensión para todos nosotros. Este es el misterio del amor de Dios. Aunque le hagamos sufrir, nos perdona. Una lección de amor como esa solo puede proceder de Él. En aquel lugar de tormento, tras el arrepentimiento del buen ladrón, Jesús pronuncia una de las frases más bonitas del Nuevo Testamento. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez perdonando. Si recordamos el Padre Nuestro, comprenderemos que somos nosotros los que le ponemos el límite a nuestro propio perdón, no Él. Para nosotros los almodovenses es un orgullo recordar el famoso soneto a Jesús en la cruz de San Juan de Ávila. Tras la crucifixión y muerte de Jesús llega el descendimiento. La escena que se nos muestra en la iconografía es tremenda. Unos hombres descuelgan el cuerpo de Jesús lacerado por todas partes sobre el regazo de su madre. Todo ha terminado. En estas horas, seguro que María recordaría las palabras que les dirigió a ella y a San José hacía muchos años Simeón a las puertas del templo y que nos transmite San Lucas. Una espada atravesará tu alma. Y llega la última procesión de Jesús, desde el Gólgota a la sepultura. Por nuestras calles y con gran solemnidad marchan el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. Nada que ver con la comitiva de los apóstoles transportando el cuerpo del Maestro. Aquel entierro debió ser de lo más sombrío. Un grupo de hombres temblorosos y llenos de miedo, con la molar por los suelos y con un cadáver a cuestas correteando por aquellas callejuelas, hasta terminar en el huerto de José de Arimatea. Aquellos 11 hombres que un día antes acompañaban al Maestro ilusionados, andan descarriados, desmoralizados, atemorizados. ¿De qué ha servido todo esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién no ha tenido esa sensación en su vida? Tras cumplir con los rituales de enterramiento, van a esconderse muertos de miedo y pensando, ahora vienen a por nosotros. Esto es lo que nos pasa cuando perdemos a Cristo. Nos abocamos por fin a la mañana más luminosa del año. María Magdalena va al sepulcro y Jesús ya no está, ha resucitado. La fuerza de ese acontecimiento es descomunal. A aquellos hombres desmoralizados, la vuelta del Maestro les transforma radicalmente en apóstoles con mayúscula. De estar muertos de miedo, todos parten hacia las 4 esquinas del mundo a predicar la buena nueva, y todos terminan dando su vida por Cristo. Lo que ha sido su vida hasta ahora no importa, han renacido, son personas nuevas. Quizás sea este episodio de la vida de Jesús el que más miedo nos da, porque tememos que nos enloquezca, entre comillas, como a los apóstoles y a los santos, porque seamos sinceros, aquellas palabras que nos dijo el sacerdote el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio, nos dan pavor. Menos mal que Él nos quiere tanto que siempre está dispuesto a perdonarnos, solo tenemos que pedírselo.